Nuevamente, gracias por acompañarnos. Vamos a orar para que Dios esté con nosotros en esta reunión y podamos hoy, pues, entender su voluntad. Señor, te damos muchísimas gracias por una nueva oportunidad que nos das de estar reunidos y hoy lo que queremos es que nos ayudes para que podamos entender tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El mensaje de hoy lo titulé de esta manera, la voluntad de Dios. Y quiero empezar con este versículo en Juan capítulo 4, versículo 21. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. De esta parte de la escritura, donde eh, Jesús estaba platicando con esa mujer samaritana, llega un momento donde Jesús le dice esto, mujer, créeme. Jesús le pide, créeme a lo que te estoy diciendo. Y eso es algo que yo quiero pedirte el día de hoy, que creamos a lo que Dios nos habla a través de la palabra. Que hoy tú puedas disponerte en tu mente, con tus pensamientos, con tu facultad de poder razonar, que puedas hoy creer a lo que la Escritura dice. Porque si hay cosas que no creemos, si hay cosas que no las tomamos en serio, difícilmente podrá haber un efecto eh, de lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas. En Isaías 53, versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En el, voy a compartir algunos versículos y después voy a leer todo el capítulo 53 de Isaías, pero tomando en cuenta el versículo anterior de que Jesús mismo nos dice, créeme, veamos lo que dice aquí el profeta Isaías. Habla con toda seguridad, con toda certeza, sin titubeos. Él dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No dice todos ustedes, no dice todos aquellos, dice todos nosotros. Una seguridad, una certeza de que estábamos descarriados. Entonces, cuando la escritura nos habla, cuando el profeta Isaías aquí está diciendo, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y aquí cabe la pregunta, ¿en qué nos hemos descarriado? ¿Cuál es el camino que hemos tomado? ¿Cuáles son las acciones que estamos haciendo? Nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestras metas. De tal manera que la escritura dice que estamos descarriados como ovejas y cada quien por su camino. Tú imagínate que llegas a una intersección en una carretera compleja, en una gran autopista, y que hay muchas salidas, hay muchos para donde le puedas dar para la derecha, para la izquierda, arriba de un puente, abajo de otro puente, qué sé yo. Y cada quien toma diferentes caminos. Él se está descarriado. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho,
pero su fin es camino de muerte. Si hubiera un diálogo en lo personal, cada quien pudiéramos pensar que vamos por camino derecho y pudiéramos estar realmente convencidos de que vamos por camino derecho, que estamos haciendo lo correcto, de que estamos haciendo las cosas bien. Pero qué triste que al final sea un camino de muerte, que sea un camino equivocado, que sea una mala dirección. Cuando manejamos y de repente nos equivocamos de camino y le vamos avanzando, 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 y luego te das cuenta que vas en un sentido opuesto, que ese camino no te lleva a donde tú querías ir. O a veces nos topamos con que hay ya un camino sin salida, que no puedes continuar, que hasta ahí llegó, que hay que retornar. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 6 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de Jesús es que podemos hacer las cosas bien. Él lo dijo claramente, Él es el camino. Ese es el camino por el que debemos de andar. En Él está la verdad, Él es la verdad, Él es la vida. Hay cosas muy importantes que, que nos suceden a todos nosotros. Yo te quiero hablar de lo siguiente, mira. ¿Qué sientes realmente? ¿Qué pasa por tu mente cuando escuchas a una persona que te dice, hermano, hermana, ¿sabes que he estado orando por ti? ¿Verdad que se siente como bonito, se siente como algo satisfactorio, te da un gozo, te da alegría? Bueno, yo quiero demostrarte con algunos textos de aquí de la escritura cómo Jesús, desde antes, el mismo, en el mismo capítulo de Isaías, nos dice que oró por ti. 700 años aproximadamente antes de venir a dar su vida. Cómo cuando estuvo en esta tierra, oró por ti. Cómo cuando está ya en el cielo, está orando por ti. Entonces, es tremendo el amor de Dios, es tremendo su voluntad, lo que Él quiere por cada uno de nosotros. Y por eso inicié con ese texto que dice, créeme, pero no quiero que me creas a mí, a Santiago como quien está compartiendo, sino que le creas a Dios, porque lo que vamos a leer es de su palabra, es su voluntad. Entonces, yo quiero invitarte a que realmente lo que vamos a leer a continuación lo creas y lo creas personalizado y lo creas y piensa y no en una forma egoísta,
pero piensa en Dios y piensa en ti, en tu nombre, en Arturo, en Aleida, Gerardo, en cada uno de nosotros. En Isaías 53, versículo 12, la segunda parte dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Después vamos a leer todo Isaías y lo vamos a entender mejor. Pero cuando Jesús dio su vida, aquí 600, 700 años antes estaba siendo profetizado lo que él iba a hacer, el esfuerzo, el sacrificio, el dar su vida, todo lo que él iba a padecer. Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Y quién es un transgresor? Nosotros. Tú y yo hemos sido transgresores. Tú y yo hemos sido personas que hemos ofendido a Dios, que nos hemos descarrilado, que hemos andado haciendo nuestra voluntad, que hemos andado por nuestros caminos, creyendo que estamos haciendo lo correcto y estamos equivocados. Bueno, imagínate, desde antes de él venir a este mundo a dar su vida, ya estaba dispuesto a dar su vida y ya te habla de que había orado por los transgresores. En Juan capítulo 17, versículos 20 y 21, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando Jesús estaba orando ya por sus discípulos, este, aquí nos dice claramente, mas no ruego solamente por estos. O sea, no estaba rogando solamente por Mateo, por Pedro, por Juan, por Lucas, no. Dice, sino también por los que han de creer en mí, por aquellas personas que habrán de escuchar la palabra, por aquellas personas que habrán de escuchar el Evangelio. Por ellos también estoy rogando en este momento. Él estaba haciendo esa oración. Imagínate, orando Dios por ti, orando por mí. ¿Y cuál era su propósito? ¿Cuál era su oración? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, una familia, un rescate, todos juntos, una salvación muy grande, para que podamos habitar en esas moradas que Jesús les dijo que iba a prepararlas. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ese es el poder que tiene Jesús, salvar perpetuamente a las personas que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Imagínate, siempre intercediendo Él por nosotros. En Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él no descansa. Al día de hoy estás en su mente, estás en sus pensamientos, estás en su corazón, estás en su lista de oración. ¿Para qué? Para que sigamos el camino, para que hagamos su voluntad, para que podamos
ser uno con Él, para alcanzar la vida eterna, para volvernos al redil, para mostrarnos cuál es el verdadero camino que habremos de caminar. En Lucas capítulo 22, versículo 32, le dijo Jesús a Pedro, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no solamente tuvo un deseo de venir a dar su vida por nosotros, no, no nada más fue un deseo, realmente pasó de un deseo a la práctica, no, no, no nada más lo dijo como algo que le gustaría hacer, pero no solamente vino y predicó la palabra, no solamente vino e hizo milagros, no solamente vino, dio su vida por ti y por mí, sino que también ha estado intercediendo constantemente para que nuestra fe no falte. Vamos ahora a leer Isaías 53, versículo 1 al 12. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Aquí ya te empieza a hablar de todo lo que Jesús iba a sufrir. De tal manera que al recibir el castigo, le veríamos sin atractivo, sin hermosura, despreciado y desechado entre los hombres, despreciado. ¿Alguna vez has experimentado que un desprecio? ¿Alguna vez has experimentado que no te tomen en cuenta? Se siente feo. Bueno, él sufrió el desprecio y el desecho de los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, una experiencia única, experto en el quebranto. Desde, desde antes, viendo cómo todo el mundo se iba en pos de sus propios caminos, de sus pensamientos, en pos de falsos dioses, experimentado en quebrantos al venir y ser rechazado por su propio pueblo, el dolor que sentía, el ver que la gente no le creía, pero después al ser sacrificado, al ser maltratado, al ser acusado falsamente. Y aquí Isaías dice, esto es él, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Escondimos de él el rostro. Cada vez que fallamos en algo, cada vez que nos vamos por un camino equivocado, cada vez que nos descarrilamos, escondemos de él el rostro, porque en su presencia no pudiéramos hacer tal o cual cosa. Tenemos que estar a escondidas. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y eso es lo que él sufrió antes de ir a la cruz, lo que sufrió en la cruz y lo que al día de hoy le duele, porque esa es la misma actitud cuando alguien se descarría. Escondemos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos, no valoramos lo que él hizo por nosotros. Dice, ciertamente es una gran verdad, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Imagínate, azotado, herido y abatido por nuestras enfermedades y por nuestros dolores. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Por eso fue el azotado. Por eso fue el herido. Por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados. En la cocina, ya sea en la licuadora o en un molcajete, que empiezas a moler ahí, a triturar, a darle fuerte. Bueno, así fue el molido, desgarrado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, un precio muy caro que él tuvo que pagar para que tú o yo de repente podamos decir, qué bonito es tener paz, qué bonito es estar en, en quietud, reconciliados con Dios, qué tranquilidad, que en medio de tantos problemas, de crisis, de dificultades, podemos tener paz. Pues esa paz tuvo un precio. Como un padre de familia que lo que hace su hijo lo tiene que pagar, si quiebra algo, si hace algún destrozo, lo tiene que pagar. Bueno, el precio de nuestra paz, toda aquella persona que podamos decir, en realidad yo tengo paz, estoy tranquilo. Bueno, estás diciendo, estoy consciente de que esta paz costó muy cara. Por su llaga fuimos nosotros curados. Tuvo que ser muy maltratado, muy molido, muy azotado, muy herido, abatido, para poder alcanzar paz, para poder ser curados. Y aquí es donde habla luego de nosotros, el versículo que compartíamos hace un momento. Eso es lo que él hizo, pero la realidad es que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, al descarriarnos, al ir por nuestro propio camino, es una vida de pecado. Y todo lo que hemos hecho nosotros al llevar un camino equivocado, todo ese pecado se le cargó a Jesús. Versículo 7. Angustiado él y afligido. ¿Por qué estaba angustiado? ¿Y por qué estaba afligido? Pues porque estábamos descarriados. Porque íbamos cada cual por nuestro propio camino. Así como los que somos padres de familia, que de repente estamos muy preocupados, muy angustiados, muy afligidos porque no sabemos algo de nuestro hijo, no sabemos dónde está, qué anda haciendo, etcétera, y que está muy mortificado. Así estaba él angustiado y afligido porque estábamos descarriados como ovejas, porque andábamos por nuestros propios caminos. Dice, no abrió su boca, no se defendió. Como cordero fue llevado al matadero y como ovejas delante de sus trasquiladoras enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque en su mente estaba hacer una obra que pudiera volverte a ti al redil, volverme a mí al redil, o enseñarnos el camino verdadero. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él fue herido y fue lastimado por la rebelión que nosotros estuvimos cometiendo. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca, jamás él hizo maldad, ni en pensamiento, ni en palabras, ni en acciones, no hubo nada malo en él, pero
se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Por qué? Porque pagó por todo lo que tú y todo lo que yo hice. Versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Hasta qué punto? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y luego, fíjate lo que dice, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Una aflicción tremenda. Pero ¿qué dice? Que quedará satisfecho. Valió la pena haber dado mi vida y ahí ponle tu nombre. Valió la pena haber orado por y ponle tu nombre. Me quedo satisfecho. Todo el esfuerzo, toda la burla, todo el quebrantamiento, todo el haber sido azotado, el haber sido molido, el haber quedado sin atractivo, el que me hayan despreciado, todas mis llagas, todo valió la pena. Estoy satisfecho que al final de cuentas pueda haber personas que sean justificadas, que puedan ser perdonadas, que puedan ser libradas de la condenación eterna. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que era lo que veíamos ahorita. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los pecadores. Y por último, te comparto esto. En 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo deseo que en esta mañana, una vez ya que terminemos aquí el estudio, como si fuera una especie de tarea, que no lo es una sugerencia, pudieras tú creer a esto, que has estado en su mente, que Él ha orado por ti, que Él ha orado por mí, que Él no quiere, no desea, no anhela que perezcas. Él es justo, Él ya lo hizo todo, Él ya nos habló de nuestra condición delante de Él, Él ya nos hizo ver que estamos descarriados, Él ya nos hizo ver que vamos por camino que creemos que es correcto, pero que nos va a conducir a la muerte. Él ya nos dio un plan de salvación, ya envió a su Hijo, ya nos envió la palabra, ya nos ha hablado del Evangelio, ya nos ha demostrado que ha orado por nosotros antes de Él venir a dar su vida, cuando anduvo en esta tierra y al día de hoy. Pero con todo y eso, el arrepentimiento es una acción voluntaria. Él no puede obligar a nadie a que, o sea, a que le amemos a la fuerza, sino que nos está dando toda una descripción de lo que hemos hecho nosotros y de lo que Él ha hecho.
del camino equivocado en el que podemos ir y del camino correcto que debemos de seguir. Él nos ha demostrado que Él es el camino verdadero, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y por último, Él nos está dejando muy en claro cuál es su voluntad. Su voluntad es que no te pierdas. Su voluntad es que yo no me pierda, sino que estemos con Él eternamente. Pero para eso tenemos que alinear nuestras vidas delante de Él. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias porque hoy podemos entender que realmente tú te has preocupado de una manera sorprendente, de una manera increíble por cada uno de nosotros. Ahora, Señor, lo que te pedimos es que cada quien pueda responder o podamos responder a lo que tú nos pides, que no quieres que nadie se pierda, sino que haya un proceder al arrepentimiento, un volver al redil, un tenerte a ti como el verdadero camino, como la verdad y como solamente en ti está la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.